Está conectando. Sí, yo pienso que estamos empezando, Paola. Déjame só cuidar acá si hay algún aviso de transmisión. Sí, estamos en vivo en YouTube. Yo y Paola. Hoy nos vamos a hablar a respeto de podcast e inteligencia artificial. Bueno, Paola Moreira Blasi é uma criadora e apresentadora do podcast internacional. Como eu conheci Paola, Conrado ha me apresentado, porque ele é um fã muito ardoroso de seu podcast, que se chama Perfiles e Influências. Paola ganhou o Latin Podcast Award e tem uma empresa que é CEO, que se chama Pragmatic Pod Limited. La empresa de Paola é especializada em produção, consultoria e branding para podcast com atuação global. Incluso eu penso que tienes clientes em Brasil também. Não tienes, Paola, em el Ahora, mundo? voy Sí. a contarte la relación, sí, con Brasil en un momento nada más. Oh, graças. Com ampla experiência na convergência entre voz, conteúdo e tecnologia, Paola é referência em cenário atual de comunicação digital. Paola é argentina, pero vive em Londres e está em contato com todas essas revoluções que estamos vivendo, en el centro de las revoluciones, e pode contribuir conosco de Brasil e de Latinoamérica para ensinar-nos como podemos fazer com estas novas tecnologias e trabalhar e conviver para melhor com as tecnologias e com o podcast, porque havíamos hablado esta semana, semana passada, sobre muitos pontos. Pensamos em fazer essa live. Chamamos o eterno retorno do diálogo filosófico, está acontecendo agora, e você pode ser parte dele, porque estamos passando por uma verdadeira revolução, algo que pode ser muito assustador, pero pode ser muito bueno para aqueles que sabem aproveitar a revolução. Entonces, señores, señoras, antes de pasar la palabra para Paola, eu vou falar um pouquinho em português. Eu primeiro peço desculpa pelo meu espanhol e vou adiantar que a gente vai usar inteligência artificial depois para legendar essa live mesmo, que é um dos aspectos dessa live, em inglês, em português, em espanhol e em outros idiomas. Então, esse é um dos pontos, inclusive, dos horizontes que estão se abrindo agora com esse uso da inteligência artificial associado aos podcasts e às plataformas de streaming. Esse é um dos usos, inclusive, que a gente vê como potenciais, né? Então, é uma das coisas interessantes que pode ser desenvolvendo. Se você está escutando em português, tente ali e a legenda automática, a tradução automática do YouTube. Muitas vezes o YouTube já traduz automaticamente, mas acredito que o pessoal aqui do Brasil consiga também compreender o português. A partir de agora, voltamos a falar em espanhol para possibilitar, inclusive, que o YouTube entenda a linguagem e a gente consiga transcrever o vídeo depois para português e colocar as legendas em português. Essa live vai ser muito interessante. Nós vamos começar na Grécia Antiga e vamos vir até os dias de hoje com as inovações e as possibilidades que a gente tem de trabalho com o podcast e com a inteligência artificial. Entonces, Paola, yo pediría que usted pudiese hacer una presentación tuya y de tu trabajo y de tu contacto con inteligencia artificial y tu carrera como podcaster, que yo sé que hay ganado muchos premios, hay muchos destaques en tu podcast. Yo respeto mucho a usted, como yo hablé, usted es una persona muy culta e inteligente y que sabe trabalhar com estas tecnologias a seu favor e implementar, emplear em seu trabalho como podcaster e agora com seu novo empreendimento que trabalha com podcast.
Gracias, Leandro. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con vos. Y bueno, paso a presentarme entonces. Como dijiste, yo realmente en Argentina, cuando vivía allá, me dedicaba al periodismo, a la radio principalmente, a escribir en diarios. Luego, hace mucho tiempo, emigré aquí a Londres con mi familia. Y por un tiempo estuve muy nostálgica de la radio. Obviamente era distinto idioma, distinta cultura, etcétera, hasta que en algún momento me di cuenta que la tecnología estaba avanzando con el tema del podcasting. Y aunque me negué por mucho tiempo, así como Sócrates con la escritura, decidí probar y encontré de que había grandes posibilidades para poder comunicarse a un público en todas partes del mundo, que podían estar escuchando en cualquier país y en cualquier momento. Así que ya hace 8 años que hago perfiles e influencias, un podcast en el que trato de comunicar biografías de personajes históricos, pero también entrevistas a personas relevantes de la sociedad contemporánea. ¿Tú estuviste en algunas de esas Sí, entrevistas? sí, sí, fue un placer. Por Sí, fue favor, una linda conversación. sí. Y bueno, ya más adelante, hace un año exactamente, decidí empezar mi propia empresa, Pragmatic Pod, para poder compartir un poco de toda esta experiencia, porque empecé a notar de que había gente interesada en poder comunicarse de otra manera, no a través de los medios tradicionales o clásicos, y que no sabía cómo, que es como algo nuevo, un concepto nuevo. También se confunde mucho el tema de podcast con también el concepto on demand. Es muy similar, hay algunas sutilezas con eso, con el streaming también. Entonces, bueno, me encontraba con esta pregunta de, ¿qué es un podcast? ¿Un video en YouTube es un podcast? Bueno, a través de Sí, preguntas genuinas de mucha gente, yo intenté ir respondiendo todo eso y por pensé, bueno, favor, vamos a ofrecer consultoría. responda para nosotros, porque para acá, para nosotros, algunos llaman videocast o cosas como esta. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y cuáles las posibilidades de cada una de las plataformas? Como usted tiene mucha experiencia, conoces los horizontes y las fronteras de cada una de las plataformas. Entonces, ¿se puede esclarecer para nosotros o qué es cada uno? Sí, bueno, en definitiva, para hacerlo un poco más simple, sí hay más detalles, pero a grandes rasgos podríamos decir que el streaming es esto que estamos haciendo en este momento, una transmisión en vivo a través de una plataforma como puede ser YouTube en este caso. Y bueno, el podcast es distinto, tiene un híbrido entre lo que es streaming y un programa típico de radio, que también se transmite en vivo, ¿sí? Pero tiene algo a favor que es que se puede hacer cierta curaduría, como digo yo, cierto trabajo de limpieza, de estética, ¿sí? De quitar algunos sonidos que no quedan bien, algunas partes que quizás Sí. están de más. Entonces, un podcast da lugar a hacerlo un poco más estético al contenido, digamos, a darle un poco más de arte, si se quiere. Perfecto. Incluso en el video podcast que llama acá en Brasil se tiene mucho cuidado con el sonido, con los micrófonos, con el equipo. Yo he visto, yo pienso que la diferencia, usted sabe mucho más que yo, que usted trabaja con esto, yo estoy empezando a trabajar, pero yo tengo visto acá mismo en YouTube, ellos han abierto una aba para mí ahora que es podcast. Entonces, para video podcast incluso. Pero yo concuerdo con usted que el podcast tiene mucho más a ver con la estética y yo pienso la estética del sonido porque es para una persona oír. Se embelezar con el sonido porque yo no consumía podcast, pero ahora que yo consumo mucho podcast, por mañanas o a la noche, yo veo cómo es importante la calidad del sonido,
porque incluso es muy tranquilizador. Usted muchas veces, algunos podcasters, usted escucha por el sonido o por el contenido. Muchas veces las cosas caminan juntos, las dos cosas. Yo concuerdo con usted. Sí, Y también lo lindo que tiene el podcast es que no está acartonado o encerrado en una sola estructura de diseño, quiero decir. Uno podría empezar haciendo un podcast tranquilo para quizás gente que quiera relajarse a la noche antes de dormir o haciendo una pausa tomando un café. Y de repente puede hacer algunos episodios que sean más entretenidos o que sean más llamativos en cuanto a lo auditivo, con más estética y demás. Y después volver a lo mismo, al inicio. Digo, no hay una estructura fija con el podcast. sí, Y es sí, como es un verdad. lienzo en blanco, ¿no? Para Sí, crear. verdad. ¿Y qué cosa es un men? Ahora yo estaba haciendo una, una pesquisa, una recerca a respecto y ha aparecido esta expresión, pero yo no sé qué cosa es un man. Sorry, Man, porque hay podcast, hay videocast o otros y hay una otra expresión que usted ha usado, yo pienso man. No, Oh, no estoy segura de qué no. expresión es Ok, esa. ok, ok, ok. Sin problema. On demand, en demanda, quiero. Demand. En Oh, demanda, sí. claro, Ok, claro. ok. Disculpa. Sí, sí, en demanda, por ejemplo, en Netflix, cuando Ah, tiene un video sí, bajo demanda. streaming. Ah, sí, 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 sí. O Pero, los propios videos que usted hace también en YouTube, es a demanda del público. Están hechos y los ah, pueden ver en cualquier momento. sí. No en vivo, pero se puede ver. Ah, sí, 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 sí. Y Sí. ahí hay Es como una sutileza. diferente. Es Con diferente. el video podcast y el video on demand. Yo creo Ah, que es principalmente el tema del concepto. Es decir, si el video podcast está pensado con la base en el sonido, ¿no? La prioridad está en el storytelling, en la forma de la que hablábamos, ¿no? sí. Eh, Esa es su base, su estructura. En cambio, quizás el video bajo demanda, on demand, eh, eh, puede ser un poco más como un documental, quizás como una cronología, tiene más su foco desde la parte de edición de video. Ah, sí, verdad. Sí, 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 perfecto. Ahora comprendo. Em, y dígame, yo estaba pensando, siempre hay revoluciones. El podcast está cambiando muy rápidamente. Yo pienso que uno de los más grandes podcasters en el mundo es Joe Rogan. Es quien ha, así, quien ha estructurado la cuestión del video podcast. Después ha cambiado para audio, pero ahora está volviendo a video podcast y ha influenciado muchos, incluso acá en Brasil, muchos podcasts, muchos podcasters muy grandes son influenciados por Joe Rogan. Entonces, ele ha creado uma estrutura, como puedo dizer, não é fixa, é um pouco divertida, um pouco informativa, outra coisa que ha cambiado, que ha revolucionado o YouTube, que YouTube queria, antes exigia que nós outros hiciésemos vídeos de 8 minutos, 4 minutos, pero agora eu procuro muitas vezes, se eu me vou à cama, vou dormir muito cedo, muito temprano, eu procuro podcasts com mais de 2 horas, 3 horas ou 4 horas, e isto ha cambiado muito também em a própria plataforma YouTube. Então, me parece que o podcast há também uma questão há uma duração que pode ser mais grande que um vídeo de streaming ou um vídeo sob demanda, como você ha hablado, que é uma coisa diferente. ¿Qué pensa você a respeito? Bueno, yo creo que es curioso esto porque mucha gente valora muchísimo cuando tiene poco tiempo o camino al trabajo, o tratar de ser eficiente y escuchar algo con lo que lo pueda
entretener o quizás aprender también, ¿no? Sí, Aprender algún concepto nuevo. Y busca que sea algo corto. Pero cuando se trata de programas o una producción, digamos, con más tiempo, tenemos esta opción de poder darle pausa y poder sí, es verdad. tomar, Yo ¿verdad? hago mucho esto. Sí, hay Exacto, podcasts de Joe Rogan con 5 horas que yo asistí en 3 días, porque me exacto. interesaba, yo no tenía tiempo para asistir todo el episodio, entonces yo tenía que pausar y seguir. Incluso cuando yo estoy yendo para la frontera, es muy lejos de acá, de Porto Alegre, son 7 horas de viaje. Muchas veces yo pongo el podcast en mi radio. Yo voy escuchando y la viaje pasa muy rápido porque es muy interesante y fico pensando en la conversación. Sí, es muy interesante. Pero Paola, estamos hablando mucho sobre el aspecto del público, pero ahora estamos pasando por una revolución, y usted gran parte de esta revolución, que muchos profesionales, como yo, que soy profesor, pero yo estoy viendo también abogados, dentistas y otros que están empezando a hacer este tipo de contenido porque es una nueva forma de mostrar su trabajo, de alcanzar mucho más gente, de divulgar lo que hace, no se quedar fixo en su ciudad, pero alcanzar mucho más gente. Hay muchas posibilidades. Yo estaba hablando a usted que yo conozco universidades que incluso es casi como una obligación del profesor, del enseñante, eh, hacer un podcast o hacer lives para divulgar su trabajo, sus pesquisas y la propia universidad. ¿Cómo está esto? ¿Usted piensa que en este aspecto las cosas ya han cambiado? ¿Hay una democratización de la media y de la divulgación del trabajo de las personas? Sí, por un lado sí, y por otro creo que todavía tiene lugar para crecer. Le explico por qué. Por un momento yo pensaba sí, al igual que usted, está democratizado, evidentemente cualquiera con un teléfono puede simplemente con su teléfono hacer un podcast, porque incluso tenemos aplicaciones básicas que vienen instaladas con el celular que pueden ayudarnos a editar y producir un audio y publicarlo fácilmente en YouTube, en Sí. Spotify, en cualquier lugar. Eh, por otro lado, yo últimamente estoy haciendo mucho hincapié en que se podría explotar de otra manera y sacarle provecho de otra manera a este tipo de contenidos, sobre todo los grabados. Imagínese en lugares como en la Puna Catamarqueña en Argentina, si lugares aislados donde hay todavía gente que no tiene acceso, lamentablemente, a la educación o a conectividad, que puedan llegarle con un aparato MP3 incluso, y que puedan recibir algún tipo de información, así sean episodios educativos o, no sé, contextos culturales, etcétera. Ah, Es sí. algo que se podría hacer también. Sí, usted está hablando en Pumamarca, En Catamarca, sí, en las ah, montañas y demás. Catamarca o Pumamarca. No, Perdona, Catamarca. Catamarca. Cierto. Sí, en norte de Argentina. Yo estuve incluso cerca de Bolivia en el último año, a ciudades muy pequeñas, muy chicas, con 3.000 habitantes, sobre las montañas. Pero hoy con Starlink usted puede tener internet en cualquier lugar, es, es accesible, una velocidad muy buena. Cuando yo voy para interior, yo uso Starlink. La velocidad es 300 megabytes. O upload es un poco menos, pero trabaja bien si no hay obstrucción. Se puede llegar a esos lugares, llevar información, llevar clases, e incluso usted puede estar
sobre los Andes a 5.000 metros de altura y hablar con otra persona y hacer la misma live que estamos haciendo acá. Por supuesto. Porque es, También he visto que, por ejemplo, en algunas zonas, no sé si en la Amazonía en Brasil, yo estuve hablando por uno de mis trabajos con unas personas que están implementando energía solar sí, en zonas donde no hay electricidad, que sí, sí, entonces no sí, pueden sí, cargar su celular, por ejemplo. sí, 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 Entonces, sí, se se puede. puede incluso hacer alguna combinación de estas metodologías, ¿no? Energía Sí, solar, inteligencia artificial, sí. podcast. Es verdade, eu penso que há um segundo processo de democratização agora, que é de la energia, porque estou acompanhando, para mim é muito interessante, porque viajo muito. Acá em Brasil se começou a vender muitos kits, muitos equipamentos de energia solar, que você pode ter autonomia energética, mesmo em lugares muito lejos, onde não se há energia. Esse não é uma grande quantidade de energia, pero pode ter internet, Starlink, porque agora há a Starlink Mini, que você pode viajar em seu coche com a internet, uma conexão muito boa, e se pode ter energia. Então, é uma grande revolução. Neste ponto, eu penso que estamos de acordo que é melhor en una revolución como esta, estar en la punta de la revolución y aprovechar lo que ha de mejor, porque los que se puede ver de una manera positiva o negativa esta revolución, porque ciertamente muchos empleos y muchas tarefas y muchas cosas van a se cerrar, porque estamos hablando mucho de podcast, pero hay la inteligencia artificial que está se conectando ahora con el podcast, como hablábamos en la otra semana. Muchas cosas vão terminar, muitos empregos vão terminar, pero há muita possibilidade de se fazer muito mais de maneira mais barata, mais eficiente e de se conseguir muito mais resultados, como por exemplo, fazer um podcast de Brasil e Londres, falando em castelhano, e depois cambiar para português, inglês, italiano, não há limite para qual idioma que quieras. Entonces, hay novos horizontes acá para trabajar. ¿Qué piensas usted? Absolutamente. Yo creo que en realidad es genuino que se nos plantee este temor de alguna forma, eh, pero es que a veces los trabajos, puede llegar a perderse algún tipo de trabajo, pero eso no significa de que no surjan otros nuevos también. Entonces, un poco también esa resistencia que creo que naturalmente a veces nos surge como seres humanos a resistirnos al cambio, ¿no? A que, ay, yo estudié para esto, yo sé hacer esto y ahora esto que hago se puede hacer más fácil con inteligencia artificial. ¿Qué hago yo? Bueno, pero ahí está la maravilla también de nuestra humanidad, ¿no? Que tenemos una capacidad increíble de adaptación y también creatividad sin límites a veces que podemos poner en práctica también para superarnos, creo. Pienso que más que como una amenaza podríamos intentar cambiar esa perspectiva y verlo como una oportunidad para mejorar por un lado como sociedad, crecer a nivel tecnológico y a su vez, bueno, poder plantearnos cómo mejorar nosotros como personas a nivel profesional, aprender nuevas habilidades, eh, pararnos desde otra manera, digamos, ante esta situación. Sí, creo que es normal igual tener cierta resistencia al principio, pero nos ha pasado con todo. Con el internet, me acuerdo en su momento, con la televisión también, con la radio incluso, con tantas cosas en la historia. Y aún así siempre hemos encontrado la forma de adaptarnos, aceptarlo y sacar lo mejor de eso. Y creo que es una maravilla. Sí, estávamos hablando agora, na outra semana, de Sócrates, porque el escribir era algo muito novo quando Sócrates, el griego, filósofo griego, vivia. Eh,
Toda la tradición era transmitida oralmente, por ejemplo, Homero o Hesíodo eran compostos en versos y prosa porque las personas tenían que saber toda la obra de Homero, los rapsoidos, hablaban al respecto porque no se tenía escrito. Fuese escribir Homero, yo no recuerdo, no hay una data precisa, pero yo pienso 600, 700 años antes de Cristo. Pero yo sé por la obra de Platón que Sócrates a él no le gustaba escribir sus pensamientos, porque él pensaba que aquellos que usan la escrita le perjudica la memoria, porque no hay más que conocer toda la obra de Homero, porque usted puede consultar en el momento que quiere. La segunda cosa que la palabra escrita no hay quien la defienda, porque si yo escribo un libro y usted compra mi libro o va a leer mi libro en Londres, yo no estoy en su frente para hablar y defender mis ideas. Usted tendrá una versión suya de mis ideas, pero yo no tengo cómo defenderlas. Entonces, Sócrates temía esta revolución de su época, que era la escrita que empezaba con, con la escrita en los papiros. Acabó que Sócrates no ha escrito un libro o una obra para nosotros. Muchas de sus ideas se perdieron. Lo que se tiene de Sócrates es lo que los otros hablaron a respecto de él, principalmente Platón, que emplea a Sócrates como un de sus personajes, pero muchas veces no se sabe lo que es Sócrates o Platón en un diálogo platónico, porque muchas veces Platón pone sus palabras en la boca de Sócrates, entonces usted no sabe si aquel que está hablando es Sócrates o Platón. Conocemos la historia de Sócrates en razón de la escrita, porque es una historia de 2400 años. Entonces, él ha resistido y ha temido esta revolución que era la escrita, la adopción de la media escrita, pero sus estudiantes, Platón y después Aristóteles, empezaron a emplear la media escrita, inicialmente escribiendo en papiros, y esto ha hecho que hasta hoy conseguimos saber de su existencia, de algunas de sus ideas, e incluso conocer mucho de la obra de Platón, no toda, y mucho de la obra de Aristóteles, no toda, pero conocemos lo que ellos han hecho. Y hay un segundo punto, porque como yo hablaba, usted estaba leyendo acá un libro de Aristóteles en la presentación. El traductor hablaba que eles escreviam, por exemplo, Aristóteles escrevia em papiro, e papiro há uma dimensão certa, um rolo de papel, de papiro, há uma dimensão certa, então você tem que ter muito cuidado para não cometer erros, porque se você comete um erro, a mídia que você está escrevendo, o papiro, é muito cara, tienes que pensar muito bem antes de escrever. No se puede poner cualquier cosa allá, tiene que dar mucha reflexión, muchas ideas muy refinadas e importantes. Y más, la media tiene un tamaño fixo. Esto dimensiona el tamaño del trabajo, porque es un rolo de papiro, no dos o tres. Entonces usted tiene que desenvolver, desarrollar su pensamiento neste tamanho de mídia, porque senão não vai caber allá. Então, a mídia acaba definindo o tipo de pensamento, o tipo de estrutura do texto, o tipo de filosofia. Um pontito a mais que eu gostaria de apresentar-te a você, para você refletir a respeito, diante de nossas novas realidades, é que Platón, como un buen estudiante de Sócrates, él ha escrito
pensando neste aspecto de la palabra no se defiende a sí propia. Entonces, él ha escrito como diálogo. Entonces, así como Sócrates andaba na ágora hablando sobre filosofía y haciendo preguntas, haciendo las personas encontrarem el conhecimento dentro de sí mismo, lo que chamava maiêutica, a través de las preguntas. Platón ha escrito sus trabajos, muchos de sus trabajos, en forma de diálogo. Muchas veces usted lee todo el trabajo y usted no hay una respuesta final porque la idea es hacer usted refletir y no cerrar un conocimiento. Lo que Platón llama de aporía. Usted sabe mucho, habla mucho al respecto, por ejemplo, do que seja el conocimiento científico, pero usted no tiene un concepto de conhecimento científico. Você está em aporia. Ha visto muito, por exemplo, em um diálogo que se chama Teteto, muitas questões a respeito do conhecimento. A primeira pergunta que Sócrates, el personaje hace a Teteto, um jovem, que coisa é o conhecimento? Acá está falando de conhecimento filosófico, se chama em grego episteme. E Teteto responde muito ingenuamente: el conhecimento é o que se pode aprender de usted, Sócrates, de Ciclano, de outro e de outro. E Sócrates responde a Teteto: eu ha hecho uma pergunta que é: lo que cosa é? Yo no le pedí una lista de cosas que son conocimiento. Entonces, en este sentido, el diálogo en la obra de Platón filosófica se desenvolve haciendo la persona refletir a respecto de sus propias precompresiones a respecto de un punto u otro y apresentar lo que conoce. Hace algo dinámico a pesar de escrito. Aristóteles tiene un trabajo mucho más allegado a nosotros, trabajos mucho más fijos, porque es mucho más como un libro de universidad, un manual de hoy, donde él presenta las diversas posiciones y enfrenta y después presenta su posición. Entonces es muy más, hay separaciones de materias tipo biología, ética, política, son separadas, son cosas distintas, autónomas, las ciencias. Es diferente de Platón, muchas veces que trabaja todo en un único diálogo. Pero, pero ele ha escrito, não há trabalhos em forma de diálogo, pero não han chegado a nosso tempo. E ha escrito muito mais, os escritos que temos são muito mais em forma de livros como os manuais de universidade hoje. O que você pensa a respeito desta questão de el podcast e de IA interagindo novamente. Será que agora estamos volvendo a esta questão de se hacer, por exemplo, eu sei que você le gusta muito a literatura, eh, questões filosóficas. ¿Será que estamos volviendo a este tempo de que la filosofía ahora se puede hacer novamente por la internet, por el diálogo? O sea, o que estávamos falando semana passada é que eu não sei, porque em princípio, o podcast, esse videocast, era muito mais para a divulgação da filosofia, pero eu não sei se agora já não se hace filosofia como os gregos antigos, pero no más en la ágora de Atenas, pero en la grande ágora que é a internet. Hay debates muy buenos donde se sacan nuevas ideas y se desenvuelve algo nuevo, conocimiento nuevo, como ahora, como estamos hablando, mucho acá para trocar ideas y conocimientos. Muchas veces se aprende, se cria algo novo e não tão somente para divulgar, pero para criar conhecimento, conhecer coisas novas. Será que o podcast pode assumir esta função de uma nova ágora grega para o debate de las ideias? Eu penso também em Paris, antigamente, os filósofos em los cafés debatendo coisas do tipo. ¿Qué piensas Sí, usted a respecto? mientras que decías esto, estaba pensando en que si es volver, o si siempre estuvo. Te digo por qué.
Eh, Fíjate, el podcast y también un video en YouTube o cualquiera de estas otras opciones, quizás podría cumplir el rol de libro y las conversaciones, esos diálogos que plasmaba Platón, por lo que me decís. Entonces, ¿has notado la diferencia del público que ahora busca contenidos más descontracturados, más naturales, más charlados y busca al streaming, a los podcasts, al contenido bajo demanda también para llegar a eso? Y está dejando un poco de lado lo que son medios tradicionales, estructurados, que siguen una línea, un tiempo. Entonces, es un poco también esa misma transición, ¿no? Sí, La estructura que buscaba Sócrates y lo que me planteas de Platón, ¿no? De mostrarlo más como casi un entretenimiento, ¿no? O una naturalidad propia del ser humano. Charlar, reflexionar, decís algo y me motivas a pensar otra cosa. Yo te doy mi respuesta y vos pensás otra. Y vamos construyendo, intercambiando ideas. Creo de que ahí está la riqueza del diálogo en sí, solo que ahora lo estamos manifestando a través de otros formatos, si se quiere, y quizás con otra estética. Quizás ahora las posibilidades tecnológicas que tenemos nos dan lugar a poder plantearlo de una forma estética más acorde a la modernidad en la que vivimos, ¿no? Nuestro sentido de la estética o el entretenimiento seguramente no es el mismo que los que tenían en la Grecia antigua, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, me planteabas lo de Sócrates, lo que hablábamos sobre su temor, ¿verdad?, a la escritura. En ese sentido, yo pienso que hoy enfrentamos una ansiedad similar con la inteligencia artificial. Nos preguntamos todo el tiempo si puede debilitarnos intelectualmente o si puede vaciarnos el pensamiento y reemplazar la reflexión con algo que sea más automatizado, ¿verdad? Eh, sí, pero nuestra memoria sigue memorizando otro tipo de cosas todo el tiempo. Ejemplo, los pasos que debo seguir para publicar un video en YouTube o para poder hacer la edición de un video o de audio o cualquier otra cosa. Memorizamos otras cosas, quizás no las mismas. Eh, pero bueno, temer a lo nuevo no creo que sea una reacción nueva y pienso que podría tener raíces tanto biológicas como culturales. De hecho, fíjate, el punto del cerebro humano que busca lo conocido siempre. Es cómodo nuestro cerebro. Esto seguramente lo puede explicar sí, mucho mejor un neurólogo, ¿no? Pero de hecho, la neurociencia ha demostrado que el cerebro tiende a preferir lo familiar. Hay un fenómeno psicológico por el cual las personas tienden a desarrollar una preferencia por cosas simplemente porque les resultan familiares debido a la exposición repetida a ellas, ¿sí? sí, Entonces, el temor a la IA podría ser una respuesta natural del cerebro humano frente a lo nuevo, frente a lo disruptivo, tal como lo fue la escritura en tiempos de Sócrates, ¿no? Eso por un lado. Por otro, también podríamos hablar de cómo las sociedades tienden a excluir lo que consideran anormal. Hay filósofos que seguramente vos conocés a Michel Foucault. Yo sí, no he leído demasiado de él, pero sé que él ha analizado cómo las sociedades definen y excluyen lo que consideran anormal, lo que escapa a las normas establecidas. Y en este contexto yo me imagino, bueno, podríamos decir lo que es considerado locura, quizás una idea muy disruptiva, o por qué no, una tecnología como lo es la inteligencia artificial, que entonces luego tiende a ser rechazado o disciplinado, según dicen estos filósofos, por la propia sociedad, ¿verdad? En este marco, eh, pienso que la inteligencia artificial representa una forma de pensamiento, otra cosa, algo como no humano, no tradicional, que lo percibimos como amenaza, ¿no? A este, si se quiere, orden normativo de producción intelectual. Pero lo consideramos como si fuera un extraterrestre la IA y nos olvidamos sí, que está creado por seres humanos en base al conocimiento humano
y para el servicio del ser humano, así como podrían ser las máquinas que fabrican telas o ropas, por ejemplo. Antes pasamos de un artesano que hacía desde cero las fibras para la tela, que Perfecto. conocía un telar y demás, que hacía todo desde cero, o un sastre que hace los trajes, todo a mano, pero que la tela viene hecha de fábrica, o cuando compramos ropa hecha a gran escala, pero que, ok, no está hecha por humanos, está hecha por las máquinas, pero intervienen humanos en controlar esas máquinas. Y esas máquinas fueron creadas por humanos, a través del conocimiento humano para poder crearlas. Entonces, es lo que te decía al principio, de que creo que se reorganiza el lugar del ser humano en torno a estas nuevas tecnologías y nuevas apariciones. Creo que es simplemente ese temor o primer rechazo que nos nace naturalmente, hasta que nos familiarizamos un poco y que lo entendemos mejor. Solo que esto avanza tan rápido que avanza más rápido de lo que necesitamos para asimilarlo. Entonces es como que sentimos que se nos escapa de las manos, y también el miedo a perder el control es otra cuestión que el ser humano por ahí tiene incorporado naturalmente, ¿no? Entonces ahí hay varias otras cosas, creo, también para poder reflexionar. Perfecto, perfecto. Me gustó mucho su comparación con la teselaje, el tejido, porque yo pienso que incluso ha habido otras revoluciones en la historia que habíamos hablado en esta cuestión de conocimiento. Primero, ha habido una crisis que no se tenía más papiro. Hubieron que escribir en pergaminho. Entonces, en la Edad Media ha cambiado mucho, se pasó a escribir en pergaminho, que es un coro de oveja o otros coros. Empezó a hacer el libro en forma de caderno, como ese que tenemos hoy, no más enjolos, esto ha mudado la dimensión. Entonces, usted puede tener una suma teológica de Tomás de Aquino con 9 volúmenes que yo tengo, que es muy grande. No, entonces, antiguamente un libro, un jolo de papiro se tenía que poner en una caja. Después, ahora usted tiene libros, né, que ha cambiado la media y acaba cambiando también la forma de pensar y muchas otras cosas, la forma de expor el pensamiento y se puede escribir mucho más, como la obra de Tomás de Aquino. Después, una gran revolución que ha ponido miedo, mucha gente ha temido, que ha sido la invención de la prensa por Gutenberg en el siglo XVI, 1400, siglo XV, yo pienso siglo XV, que la prensa ha hecho un movimiento que muchas veces estos cambios están vinculados a los medios de producción, la política, porque hay una democratización del conocimiento. Ahora se puede hacer muchos libros mucho más barato, porque si usted piensa, si usted tiene que comprar un coro, un pergamino, y hacer una copia mano a mano, y usted va a gastar un año para copiar un ejemplar. Este ejemplar será muy caro y pocas personas podrán tener este libro. Pero si usted puede imprimir muchos y muchos ejemplares iguales, usted puede divulgar, casi como una antigua internet, a mucha gente teniendo acceso a estos libros ahora. Y una segunda revolución que ha ocurrido en la misma época, porque yo pienso que una cosa del tiempo, de la democratización, fue que, por ejemplo, Lutero ha traducido la Biblia para el alemán, o sea, ahora mucho más personas no se necesita saber el latín para leer la Biblia, se puede tener un contacto directo con Dios, no hay que hacer un contacto con un sacerdote porque usted puede, no precisa saber latín para comprender lo que dice la Biblia. Usted puede leer y puede tener un ejemplar en su casa, pero la misma cosa ha acontecido en la filosofía. Por ejemplo,
Thomas Hobbes ha escrito el Leviatán, primero en latín, pero después él mismo ha traducido para el inglés, ha difundido la obra. Entonces, hay algo como se está aconteciendo en una escala mucho menor, pero como ahora de una difusión de filosofía, de una democratización de la religión, del conocimiento científico y de las ideas políticas, porque mucho más personas ahora pueden tener un ejemplar del libro de Leviatán y reflexionar al respecto de las ideas de Hobbes ao mesmo tempo, isto na época ha gerado muito temor porque você pensa que a igreja tinha o monopólio sobre o acesso a Deus e os filósofos e os acadêmicos tinham o monopólio sobre o conhecimento, pero neste período, qualquer que sabia inglês ou alemão poderia ler e ter acesso às ideias. Então, isto ha também traído, ha criado muito medo e muita gente poderosa em razão da democratização. E me parece que é uma situação também em que há uma grande revolução, uma grande democratização que nós outros seres humanos hemos passado, enfrentado e hoje nós outros, você tem muitos livros atrás de você. Se fosse em século XII, em século X, teria milhões e milhões de ouro, dinheiro, de plata, porque seria muita plata para ter. Assim como eu tenho alguns livros, agora se pode ter acesso a estes livros e é muito mais democrático. O, como você pensa a respeito disto da inteligência artificial que agora não só há muitos problemas com inteligência artificial. Você trabalha com muitas. Eu trabalho especialmente com alguns editores de vídeos e com ChatGPT, pero especialmente em ChatGPT provém a mim conteúdo e organiza textos e coisas. eh, Ele é muito bueno com linguagem, pode cometer erros, não é perfeito. Você tem que saber o que você está fazendo, porque ele muda muitas coisas. É uma interface criada por humanos para agradar o humano consumidor, então há erros, pero ele ha criado esta possibilidade de revisarmos, por exemplo, la leyenda de este vídeo y pasar para español, para portugués, inglés y otras lenguas, y hay nuevas posibilidades. Entonces, ¿cómo usted piensa en esta cuestión de democratización, este empleo de inteligencia artificial en el podcast, que es una cosa muy nueva, yo pienso, porque nosotros habíamos gravado para Diálogos em Direito e Filosofia, que eu e Conrado hacemos, e eu gravei com você para seu podcast há alguns anos, mas não tinha algo tão bueno de inteligência artificial. E agora ha mudado muito rápido e há novos horizontes. Como você pensa diante desta nova revolução? Se sucede como em el tempo de Gutenberg ahora, que se puede alcanzar mucho más lejos con muchas ideas, pero el riesgo es que ideas no tan cualificadas, no tan reflexionadas, no tan buenas, también van para el papel o para internet y pueden ser difundidas también. Bueno, todo esto que estabas diciendo es muy interesante porque es verdad que mucha gente tiene como sus reservas, ¿no? Lo mira con distancia a lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Eh, pero de nuevo, volvemos a que no es perfecta porque todos piensan que la inteligencia artificial, o muchos piensan, que tiene autonomía, que puede pensar por sí misma, pero no es así. Está programada simplemente para predecir la siguiente palabra. Y en cuanto Exacto, exacto. al conocimiento, es el propio del ser humano. Entonces, aquí creo que es donde entra nuestro rol y nuestra responsabilidad como seres humanos
de hacer esta curaduría, el trabajo de productores, de ver, de chequear, que también lo tendríamos que hacer en la vida real. Digo, un periodista tradicionalmente se le enseña el primer día de clases que debe chequear por lo menos 3 fuentes antes de publicar una información, a veces incluso más. Entonces, con esto lo mismo, como puede cometer errores, también el algoritmo, sobre todo el ChatGPT, suele ser muy complaciente para quien lo usa, trata de dejarlo conforme. Hay que chequear esos detalles, pero hay que saber usar también la potencialidad que tiene. Cuando hicimos estos episodios y estas entrevistas previas, yo solamente hacía el podcast en versión audio. Todavía estaba negada con hacerlo en formato video, porque quería preservar de nuevo esa magia de la radio, de no saber quién está Sí, del otro. sí, Bueno, pero después me di cuenta de algo maravilloso, que es que con el avance de estas tecnologías se le puede poner los subtítulos en tantos idiomas y podemos conectar y llegar a mucha más gente que quizás se queda sin poder ver o sin poder participar de la reflexión solo por una cuestión del idioma. Entonces, está muy interesante poder verle también el lado positivo, aprender a trabajar con eso, no perder de vista las falencias que tiene, pero que no quedarnos en eso, no encasillarlo en que es todo malo, ¿verdad? ¿No? Tratar de verle lo bueno. Sé que también hay mucha preocupación con el tema de la autoría por ahí o con la dignidad humana, con todo este tipo de cuestiones que son bienvenidos para ser debatidos, creo que deben debatirse, pero no apresurarnos a juzgar y condenar a la inteligencia artificial tan rápidamente, ¿no? sí. Sí, perfecto. Yo estoy plenamente de acuerdo. Yo pienso que tenemos, así como en el caso de Platón, en el caso de Gutenberg o de Hobbes, por ejemplo, tenemos que aprovechar lo que hay de bueno. Tenemos que reflexionar que cosas malas pueden se suceder. Tenemos que tentar minimizar estos riscos, pero tenemos que aprender a trabajar con esto porque hay nuevas posibilidades que pueden abrir nuevas puertas en nuevas maneras de hacer. Estaba pensando ahora, para mí el chat GPT no me sirve para crear contenido, para crear, por ejemplo, un roteiro para un vídeo, porque yo sé más que él, no que yo hablo, pero él me sirve mucho más como un secretario, con alguien que toma notas para mí. Entonces, yo pienso, yo éticamente, yo pensaba, ¿puedo usar o no? ¿Puedo usar o no? Pero yo me recuerdo, por ejemplo, que Tomás de Aquino ha escrito 9 volúmenes de Suma Teológica porque tenía 7 secretarios, 5 secretarios, y él dictaba para cada uno una parte de la suma al mismo tiempo. Entonces, él empleaba algunos sujetos para ir tomando notas do que ele hablaba. El chat GPT funciona para mí mucho como esto, como un estagiario, yo no sé cómo se habla en español, estagiario, un Ah, no- trainee en English, un trainee. claro, entrenarlo. Sí, no, a un trainee, alguien que usted tiene que, después de pedir para hacer el trabajo, usted tiene que ver si el trabajo está bien hecho, si no ha cambiado. Los nombres le gusta mucho cambiar. Cuando no sabe una cosa, le gusta mucho crear otras cosas. Pero lo que yo sé, yo digo, pero no es así, ChatGPT. Y sí, usted está correcto y yo estoy errado. Entonces, es mucho como un asistente, pero no como un profesional. Pero menos hasta ahora. Puede mejorar mucho más hasta ahora usted tiene que hacer una curaduría, como usted coloca muy bien. Eh, yo pienso que es el correcto, pero si usted hace esa curaduría, puede ser algo muy importante, poder romper fronteras de los idiomas y hacer usted producir mucho más, con más calidad, ciertamente. Si tienes un poquito más de tiempo,
¿Tienes más algunos minutos? ¿Cómo está su tiempo? Sí, yo, Todo. Está linda la charla. poquito, ok. Yo estaba pensando, en la semana pasada, estaba hablando sobre Kant con un amigo, con Conrado y un amigo, el profesor Luciano de Faria Brasil. Estábamos hablando sobre Kant. Él ha dicho que Kant es el santo padroero de los talentos tardíos, porque el primero gran libro de Kant ha sido publicado cuando tenía 57 años. Entonces, nosotros que somos mucho más nuevos, pensamos, hay tiempo para ser un gran filósofo, un gran pensador, escribir una gran obra. El santo padroero, nuestro santo padroero es San Kant, pero yo hablaba para él, yo me di cuenta que si él ha publicado el libro con 57 años, la primera respuesta, la primera crítica, las primeras consideraciones deben ter llegado a él cuando tenía 60, 58, 59, porque los libros en esta época caminaban por carrozas, por caballos, por navíos, no por la red, porque hoy usted posta un libro acá ahora, en la próxima semana están leyendo en otro país, si usted usa Kindle o PDF. Es quase que en la velocidad de la luz, eres en la velocidad de la luz, se puede mandar las ideas muy lejos, tener el retorno muy rápido. Por ejemplo, yo hago críticas de libros que ha sido lanzado ahora este año, yo grabé algunas críticas, el libro acabó de salir. Si no había internet, si fuese ah, 30, 40 años atrás, yo gastaría alguns meses ou alguns anos para saber del libro e para ter o livro para criticar, mesmo tendo sido lançado em Brasil. Agora é muito mais rápido e temos que saber aproveitar estas coisas, né? Então, para encerrar, eu queria perguntar algumas coisas assim, como você vê? Pasamos por la invención de la Internet, que ha posibilitado esta difusión de conocimiento, pero cuando empezó la Internet no había mucha calidad en conocimiento, era mucho más diversión o juguetes o cosas del tipo, ¿no? Era mucho más para diversión. Pero ahora usted tiene mucho contenido cualificado en Internet. Usted puede aprender muchas cosas en Internet. Incluso el primer lugar para se procurar algo que quieres aprender, yo pienso, es en Internet. Tiene mucha cosa cualificada. Después, hay un filtro, primero filtro muy revolucionario también que ha sido el Google, porque ha indexado toda esta información que estaba en anarquía, desorganizada, en caos en la Internet, y ahora le presenta de una forma organizada, categorizada. El algoritmo no hace un trabajo perfecto, pero ahora usted sabe dónde empezar a pesquisar. Y ahora tenemos más que Google, tenemos esta cosa que es inteligencia artificial, né? O que você pensa que isto pode reflexionar en el trabajo de un podcaster, en el trabajo de un abogado, de un juez, de una persona, de un filósofo, de alguien que escribe libros? Como isto pode reflexionar mesmo em las nossas próprias vidas, como isto pode reflexionar e criar novas possibilidades que as pessoas, muitas vezes que não trabalham com isto, como você trabalha, têm todo o conhecimento que você tem, pueden empezar a aprovechar y tentar um, estar en la, como puedo decir, en portugués, en la crista de la onda, de la ola, né? Surfar la ola o cosa parecida, né? Saber emplear todo lo que hay de nuevo a su favor para poder aprovechar los beneficios que estas novas tecnologias de linguagem, de difusão de ideias se puede ter. Agora,
Como habíamos hablado semana pasada, es todo muy rápido. Cada mes hay nuevas herramientas y nuevas cosas, pero en el panorama actual, ¿cómo usted piensa que se puede tener algún beneficio para quien no está muy acostumbrado con estas cosas nuevas? Bueno, lo que creo que más positivo tiene, vamos a poner el ejemplo que ya se está volviendo clásico ahora, que es el ChatGPT, que es el más conocido, digamos. Hay otras herramientas, pero es el más conocido. Es que a diferencia de Google, le podés preguntar incluso al propio ChatGPT cómo usar ciertas herramientas. Ejemplo, tengo que editar un audio en, digamos, GarageBand, en esta aplicación, o no sé, un video en Filmora. Y resulta que no puedo encontrar eh, algo en particular, alguna herramienta que necesito. Le puedo preguntar al ChatGPT, eh, ¿dónde encuentro tal herramienta? Y te indica paso a paso cómo llegar a ese lugar. Entonces, otra forma, bueno, tengo una idea para hacer un proyecto. Mi idea sería hacer esto y lo otro, y le doy un par de tips en el prompt. Y quizás lo que me devuelve no es perfecto, pero creo que te motiva a hacer como un ida y vuelta cuando uno está solo, cuando no tiene un equipo, cuando uno quizás quiere empezar un proyecto de cero y no tiene otras personas con quien interactuar. No digo que reemplace al ser humano, pero para que estimule la propia creatividad humana. Creo que eso es lo más lindo. Además, por ejemplo, ya que hablábamos hoy de filósofos, es muy divertido decirle, actúa como si fueras Kant, por ejemplo, o Sócrates. Yo tengo esta idea respecto a tal tema. Y entonces le digo, ¿qué me diría Sócrates? Sócrates diría que, y te da toda la explicación. Y entonces uno podría decirle, ah, pero yo no estoy tan de acuerdo con esto. ¿Qué pasa si? Y es una forma de estímulo, en realidad, si uno lo usa de esa forma, que creo de que es muy positivo para eso también, y bueno, para, como decíamos anteriormente, que te guíe para hacer un trabajo, ¿no? Sí, pero usted está me hablando como habíamos empezado, né? Acá tenemos ahora con el podcast una nueva ágora para cambiar ideas, desenvolver la filosofía, pero usted está trazendo um elemento novo agora que parece que el chat GPT es como hacer, puede ser empleado, isso porque la ferramenta puede ser usada para cualquier cosa, pero como usted está propondo, me parece que é muito de la mayéutica socrática que você pode desenvolver seu conhecimento de uma maneira crítica, porque Sócrates él pergunta lo que hace é uma crítica a sua resposta, ele não apresenta uma resposta perfeita. O chat GPT pode ser um grande interlocutor para desenvolver nesse sentido uma filosofia, incluso apresentando, se você apresenta uma tese, ele pode rebater sua tese e fazer você reflexionar a respeito de seus erros. Certamente é uma nova forma de volver a Grécia antiga, o modo antigo de fazer filosofia, hablando, charlando, pero ahora en el podcast en muchos idiomas, sin las fronteras geográficas y con este preparo que se puede hacer con ChatGPT. Incluso para hacer esta live, nosotros hacemos un brainstorm con ChatGPT para tenermos ideas. Entonces, evidentemente, usted no va a usar todo que ChatGPT presenta para usted, pero usted puede servir como usted muy bien ha colocado como un curador, elegir las mejores ideas, lo que hace sentido, lo que es bueno para poder desenvolver. Entonces, Paola, muchas gracias. Foi muy buena nossa conversa, nossa charla. Eu penso que muitas pessoas vão gostar do que lo hablamos acá e há muito mais coisas para hablar. Pero fica a invitação para hacer uma outra charla mais adelante sobre o mesmo tema com outros desenvolvimentos
que certamente en breve tendremos acá en el uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Leandro, fue un gusto. Si quieres dejar un contacto o algo, yo puedo poner en una presentación de su empresa qué tipo de servicios usted presta para si algún brasileño o alguien acá de Latinoamérica quiere entrar en contacto, contratar sus servicios. Por favor, faça una pequeña presentación de su empresa, que usted está haciendo esa consultoría de podcast. Yo voy a poner las referencias de su Instagram, que usted tiene Instagram, para que las personas entren en contacto con usted. Sí, también pueden encontrarme en LinkedIn, ahí también como Paola Moreira Blasi. Ah, sí. Instagram, como usted dijo, pao.moreira, y en el sitio web de mi empresa, que es www.pragmaticpod.com. Ahí tienen traducción para distintos idiomas también, así que pueden explorar la página y ver en más detalle los servicios, pero lo que hacemos desde Pragmatic Pod es producir episodios de podcast a empresas, a instituciones, a marcas pequeñas, más grandes, incluso profesionales que quieran un poco potenciar su carrera. Bueno, los ayudamos haciendo o algún podcast institucional, puede ser un solo episodio, pueden ser varios, puede ser también una consultoría si ellos quieren hacerlo ellos mismos, pero no saben qué herramientas usar o cuál tipo de branding u orientación darle. Entonces, un poco hacemos el trabajo de guiar o de producir lo que ya tienen en mente. Ah, lindo. Hace un trabajo de producción y de trabajar con el material también del podcast. Esa Crea medida. el branding, la colocación en el mercado, que muchas veces la persona es un abogado y no sabe cómo hacer estas cosas, por ejemplo. Sí, yo siempre digo que un podcast podría ser incluso para gente que no se imagina que podría darle una utilidad. Imagínese en un consultorio de un dentista, que si entre la música o las revistas que uno tiene para leer aparecen pequeños podcasts chiquitos con, no sé, alguna curiosidad sobre lo que los dentistas hacen o algún tipo de procedimiento, y así un montón de cosas en una peluquería, en un gimnasio, en un spa. Puede ser en cualquier lugar, se pueden hacer podcasts, son muy versátiles y se pueden amoldar a cualquier Es fin. verdad, es verdad. Sí, yo recuerdo que hablamos sobre Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. Yo amé aquel episodio de su charla. Yo, ahí, esta semana estaba hablando al respecto, incluso. Entonces, sí, puede ser algo muy bueno y puede agregar mucho al trabajo de la marca, de la persona, de una manera muy diferente. Puede ser algo muy interesante. Entonces, muchas gracias, tenga un buen día. Sé que en Londres ahora ya es más tarde, 4 horas de la tarde, yo pienso. Entonces, Paola, muchas gracias. Se queda la invitación para una otra vez hablarmos de nuevo sobre estos temas. Yo Claro voy a que sí. encerrar la transmisión. Si usted quiere dejar un adiós o cualquier cosa para aquellos que nos escuchan. Ahora es el momento que voy a encerrar la transmisión. Les dejo un saludo muy afectuoso a toda tu audiencia, Leandro. Realmente me gusta poder llegar a Brasil, que es un país que quiero muchísimo. Y la verdad es que también con las anteriores charlas que hemos tenido, acercarme a través de los comentarios y fue una experiencia muy linda que tuve. Muchas gracias. Nosotros que somos gratos a usted. Voy encerrando la